Armadas. En los hechos, mire lo que pasó, para dar un ejemplo, ¿no?, reciente de cómo era el presupuesto de las Fuerzas Armadas en un Estado que todo lo podía y en donde robaban todos del Estado. Un Estado de fondos ilimitados vía emisión monetaria. Fíjense lo que le dieron. La inversión en defensa, ¿no? Datos a 2022 comparado con la región. El 0,7 del total del presupuesto, frente al 1,4 de Brasil, el 1,8 de Chile, 2,3 de Uruguay, 2,4 de Ecuador. Bueno, ni hablar. Israel, otro concepto, otro mapa. Pero, ¿no?, de lo principal del día, por supuesto el dengue, por supuesto Malvinas, por supuesto la economía, no la perdemos de vista, ¿no?, lo que se viene, las protestas a partir de mañana, ¿no?, la guerra de guerrillas en el Estado, con los gremios en pie de guerra que van a copar las instituciones del Estado. Un momento crucial de la Argentina. Así arranca Hora 20. El primer paso de esta nueva doctrina lo daremos el 25 de mayo en la Docta, en la provincia de Córdoba, donde firmaremos el Pacto de Mayo, estableciendo las 10 políticas de Estado del nuevo orden económico argentino. Cada 2 de abril es un día muy emocionante, porque recordamos a los que no están y murieron en las islas, a los que volvieron y lamentablemente fallecieron en estos 42 años, entre ellos mi papá. Malvinas no solo es un imperativo de soberanía política, sino que también es, junto a los desaparecidos, los que parieron la democracia argentina allá por 1983. Quiero felicitarlos por el gran triunfo jurídico y político que significó la declaración de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, que se había operado a través del ya conocido Mega DNU. Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas, a los héroes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo, ese tiempo se ha acabado. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Esto pretende ser una política de Estado. Una nueva era, ha dicho Javier Milei. Yo no sé si la palabra reconciliación, que ha atravesado la historia reciente, lo podemos charlar después con Alfredo, ha atravesado muchos momentos turbulentos. Las palabras en la Argentina de pronto atraviesan momentos turbulentos por el uso que se da de ellas o a veces el abuso. La reconciliación siempre fue una palabra polémica en términos de tiempos posteriores a la dictadura. Ahora, yo llamaría, sí creo que va a haber una coincidencia con la palabra humillación. Esta nueva era inaugura el final de la humillación. ¿Humillación? ¿Por qué decís eso? No solo ya a las Fuerzas Armadas, sino, como decía el presidente, y esto se percibe en una buena parte de la sociedad, a todo aquel que porte un uniforme. Porque la deformación ex profeso que hizo en su relato el kirchnerismo puso a los malos y a los buenos. Los malos eran los militares, los asesinos, los dictadores, todos aquellos que le sirvieron a la dictadura. Por eso cada político a denostar era Macri basura, vos sos la dictadura, Milei basura, vos sos la dictadura. Pero en ese arrastre convirtieron a sus militantes y a sus seguidores en refractarios a todo aquel que use un uniforme. Entonces, el orden se transformó en sospechoso para el kirchnerismo. El orden. Entonces, cualquier uniforme se convirtió, ante todo y por cualquier sospecha, en un enemigo del pueblo. Sea un gendarme, como trataron a la gendarmería, caso Maldonado, sea un prefecto, sea un policía. ¿Usted vio homenajes a policías? ¿Usted vio lo que hicieron con las policías durante el kirchnerismo? Pero esto tuvo una historia premeditada, ¿no?, que pretendió con esto granjearse la simpatía de un sector de la izquierda y de los defensores de los derechos humanos a los que los Kirchner jamás
pero jamás habían abrazado. Miren. Ese obligarle al general Bendini a que descolgara el cuadro de Videla podría haber sido, si no hubiera continuado todo lo que le siguió, un hecho histórico, paradigmático, pero luego se transformó en el ícono de la humillación de las Fuerzas Armadas. Por allí en sus mensajes mezclaba, Kirchner luchaba porque construyó que el enemigo, como si no fuera Kirchner si no fuera Alfonsín. Alfonsín sí tenía girando los falcos verdes cuando llamó al juicio a las juntas, cuando se redactó el Nunca Más original, antes de que malversaran el prólogo de Ernesto Sábato. En aquellos tiempos, los genocidas no tenían pañales. En aquel tiempo todavía eran peligrosos. En tiempo de Néstor Kirchner hasta cometieron la herejía de olvidar al propio Alfonsín. Pero fíjense lo que decía el Néstor Kirchner de aquel tiempo. Presidente de la Nación Argentina, no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Se los recordaban después cada vez que podían. Y después estaban, como planteaba Milei, estaba Eve de Bonafini, estaban los organismos de los derechos humanos, ocupándose de llenar a la sociedad de un odio, de un rechazo a todo aquel que vistiera un uniforme, ¿no? Y los militares fueron humillados, salvo cuando necesitaron uno propio. Y ahí apareció César Milani, ¿no? Cuando Cristina necesitó uno propio, un general chavista, a lo chavista, ¿no? Pero fíjense el uso político de la dictadura. Mirá. Macri, basura, votó la dictadura. Macri, basura, votó la dictadura. Macri, basura. Era la muletilla. Por eso acá hay un dato, un giro. Es un giro conceptual, un giro político, novedoso, dijo Alfredo recién. Y estoy de acuerdo, por eso lo resalto. Y acá viene la clave. La humillación se daba simbólica y materialmente. Simbólica y materialmente. Fueron desmanteladas las Fuerzas Armadas, ¿no? Fueron desmanteladas, sospechadas. Era mentira que querían el ejército de Belgrano. Eso eran los papeles. O cada vez que tenían que hacer un discurso frente a las Fuerzas Armadas. En los hechos, mire lo que pasó, para dar un ejemplo, ¿no?, reciente de cómo era el presupuesto de las Fuerzas Armadas en un Estado que todo lo podía y en donde robaban todos del Estado. Un Estado de fondos ilimitados vía emisión monetaria. Fíjense lo que le dieron. La inversión en defensa, ¿no? Datos a 2022 comparado con la región. El 0,7 del total del presupuesto, frente al 1,4 de Brasil, el 1,8 de Chile, 2,3 de Uruguay, 2,4 de Ecuador. Bueno, ni hablar. Israel, otro concepto, otro mapa. Pero acá se daba finalmente en lo presupuestario la humillación. Finalmente, ¿por qué Roca? ¿Por qué Julio Argentino Roca? Julio Argentino Roca asumió primero como ministro de Guerra de Avellaneda, luego lleva adelante
con la campaña del desierto algo fundamental, que era establecer límites ciertos a una Argentina que en ese momento, un país que no tenía ni siquiera fronteras lógicas. Y ese Roca, que fue denostado por esa construcción, revisión histórica del kirchnerismo, ¿no? Porque el kirchnerismo abrazó a los pueblos originarios, por eso el cambio de era, ¿no? Y por eso acá aparece de la bandera de los pueblos originarios a los héroes de Malvinas. Hay también en la simbología de Milei, y ya te lo contamos, una construcción de un contrarrelato y de batallas simbólicas permanentes, ¿no? Pero ¿por qué Roca? Porque Roca logró en muy poco tiempo consolidar territorialmente a la Argentina, consolidar territorialmente también y políticamente. Por ejemplo, el último conato de rebelión de la ciudad de Buenos Aires lo terminó sofocando Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca llevó adelante las ideas de Sarmiento mucho más que el propio Domingo Faustino Sarmiento, la ley 1420 de educación. Fue nombrado como inspector de escuelas por Julio Argentino Roca. Poneme la frase con que Milei abrió su discurso cuando asumió. Y acá viene, me parece, una hoja de ruta para lo que está atravesando. Será duro, frase de Julio Argentino Roca. Pero como dijo Julio Argentino Roca, nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Esta última frase revela la decisión de absorber costos políticos. Está pasando un grave momento en la Argentina, económico, con el dolor, el sufrimiento de sectores que, claro, lo han votado y lo han puesto allí. Pero la construcción política de Milei no se basa solo a las ecuaciones de la lucha contra la inflación. Incipientemente, aunque él deplore la política o se manifieste sin un proyecto político, el contrarrelato que se construye tiene mucho de político y muchas raíces en la historia argentina. ¿Me acompañan? Hay en esto, Alfredo, retomándolo, hay un Milei político. No sé cuánto. El gran temor es que se construya un kirchnerismo inverso. Sí, pero en este caso, en otros temas puede ser, yo ese debate lo acepto, pero en este caso me parece que es ponerle final a algo que ya la gente está absolutamente agotada, donde ya se discutió, se resolvió, cada uno argumentó. El 24 de marzo pasado, las redes, que fueron 30.000, que no fueron 30.000, me parece que está absolutamente claro lo que pasó en la Argentina, salvo para los fanáticos y los negacionistas, salvo para los que todavía hoy siguen votando o aspirando a que gobierne algo similar a Montoneros, no sé, o a Lerpo, o a los que todavía tienen esa rémora autoritaria de que se termine la democracia. La inmensa mayoría del pueblo ya sabe lo que pasó y ya tomó posición. Hay que empezar una nueva etapa una vez y me parece un momento correcto para hacerlo. Y lo de Néstor, que vos mostrabas, de lo de Néstor Kirchner, hay dos componentes, uno político y uno psicológico. Es la sobreactuación de los conversos, alguien que no hizo absolutamente nada, que apoyó la dictadura con su hermana como funcionaria Alicia Kirchner, que tenía relaciones con el general Oscar Guerrero, que era la mano derecha del Führer Ramón Camps, que hasta ya bien avanzada la democracia, con Néstor como intendente y como gobernador, no les permitió hacer una misa a los organismos de derechos humanos de Santa Cruz. Bueno, cuando se da cuenta que los derechos humanos le sirven como escudo, sobreactúa, se pasa para el otro lado y es capaz de decir cara dura, que le pide perdón al pueblo argentino en nombre del Estado e ignora terriblemente a Alfonsín. Bueno, y después ni siquiera se anima a decir que le pidió disculpas a Alfonsín públicamente, lo hizo en privado, ¿no? Acá está la reivindicación de la generación del 80 por parte del presidente Milei, hoy en el acto recordando a los caídos en Malvinas. Hubo una generación de dirigentes en nuestro país que hoy recordamos como la generación del 80, que consolidó nuestra soberanía territorial y nos marcó el rumbo para cumplir tamaña tarea. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca,
el padre de la Argentina moderna. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía, como decía, es el gran general Julio Argentina Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande. Bien, ahora la batalla principal que se está librando es la económica, no cabe la menor duda. Los mercados, ¿no? Los mercados están atendiendo, están entendiendo